entendiendo que dentro de toda la iglesia existían problemáticas, ¿no? Eso nosotros lo tenemos en claro, ¿sí? ¿Están despiertos? Sí. Ok, no van las cabezas porque ven que están vivos. Si no, acá le mato por el cuadro. Pero fíjate que va continuando, el capítulo 3 en adelante ya comienza con los ancianos, diáconos. Más adelante en el capítulo 4, lo que Jero también estuvo tocando la semana pasada, lo que estuvo tocando también Kevin, la apostasía, ¿se acuerdan? Las instrucciones con relación a los falsos maestros, que tenía que ver con toda esa apostasía y con todo lo que se venía, ¿no? Entonces, si te vas dando cuenta, cada capítulo va tocando temas esenciales para la iglesia, ¿no? Que tienen que ver con conducta, que tienen que ver con doctrina. Casi siempre las cartas de Pablo van a tener esto, ¿no? La parte doctrinal y la parte práctica, ¿no? Él te va dando todo el argumento de la problemática quizá, pero también te va llevando a la parte práctica. No te estoy metiendo solamente en el conocimiento, sino que más al final va a terminar con la parte práctica, lo que toca, ¿no? Porque ahora con el capítulo 5 nosotros vamos a ver instrucciones con respecto a la responsabilidad, ¿no? Y quizás pensando en la autoridad o en el pastor, la responsabilidad que tenía para comienza el capítulo 5 y habla en cuanto a esos deberes hacia los demás, ¿no? Y era lo que le decía. Pablo comienza a mostrar la problemática y todo lo que hay, pero acá en el capítulo 5 ya empieza con esos deberes, con las cuestiones que tocan a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te competen a ti? Y en este caso quizá también hay responsabilidad para con los pastores, pero también hay responsabilidad de parte tuya. Porque en este pasaje que vamos a ver hoy es muy directo hacia ciertos puntos, ¿no? Muy directo. Entonces, la responsabilidad con los miembros que pecan es lo que comienza, pero luego va a hablar específicamente de una persona, va a hablar de las viudas. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana y poder dejar que Dios hable también a nuestra vida a través del pasaje que toca hoy. Vamos a ir entonces a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo del 1 al 16. Y vamos a ir viendo estos pasajes y vamos a ir entendiendo un poco, porque yo en esta mañana quiero que juntos estemos mirando en esta mañana estos pasajes y veamos las instrucciones con respecto a las responsabilidades, ¿no? Pero esas responsabilidades que deben hacia los demás, hacia cada uno de los demás que están dentro de la iglesia. Ahora, es interesante que cuando comience el versículo 1, si nosotros vamos al versículo 1, vamos a ir a estas responsabilidades, ¿no? Y acá vas a ver, en estos 16 versículos, vas a ver, Pablo va a hablar en cuanto a ancianos, a las jovencitas, ancianas, vuelve a mencionar a las jovencitas, pero vuelve también a mencionar a las viudas. Y en la parte de las viudas vas a darte cuenta que va a hacer dos tipos de viudas, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. Vas a ver las viudas que están solas, pero las viudas también que tienen hijos, que tienen nietos, y cuál es la responsabilidad de la iglesia para con esas personas. Y no solamente para con las viudas, porque comienza el versículo 1 y dice el versículo 1 ahí: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanas. Ahora, las responsabilidades para con los miembros que están, podríamos decir, en pecado, es interesante que el primero que apunta es al anciano. Y cuando comienza con esta persona dice que reprendas, dice no reprendas. Y esa palabra en el original tiene que ver con la idea de castigar y da la idea de con palabras fuertes, ¿no? Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no reprenda con palabras fuertes a los ancianos, sino dice el versículo, sino exhórtale como un padre. Una comparación diciendo como a tu propio padre. Ahora, es interesante porque cuando veo la parte de exhortación, a veces muchos piensan que tiene que ver con está mal sentado. ¿Por qué te sentaste así? Porque parece que la exhortación tiene ese sentido, ¿no? Donde ves y el fin es solamente marcar lo malo. Pero es interesante que cuando estudia la palabra exhortación tiene que ver como llamar, estar cerca, invitar, invocar, implorar. Exhortar tiene que ver con consolar. Una vez estaba estudiando lo que eran los dones,
y justamente tocaba el tema de la exhortación, ¿no? El que tiene don de exhortación. Y el que tiene el don de exhortación no es aquel que viene y te marca y te dice, ¿sabes qué? Te sentaste mal ese. Así no te tiene que sentar, la señorita tiene que agarrar y hacer así. La idea de la exhortación no es así. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no exhorte a los que no venga y solamente le marque a los ancianos, sino lo que estaba diciendo es trátalo de alguna forma como a padre. ¿Por qué? Porque la exhortación tiene que ver con la idea de que yo veo que él se sentó mal, ¿no? Ella se sentó mal, vino, llegó y se tiró como un hombre ahí, ¿verdad? No, tú eres una señorita, mira, te voy a explicar. Así, la señorita tiene que tomar su vestido con firmeza y se tiene que sentar. La idea de la exhortación tiene que ver con el fin de que yo vengo y marco algo, pero no me quedo con solo marcarle, sino que voy hacia la parte práctica y veo la forma de cómo ayudarle. Es decir, yo veo una necesidad y digo, oye, la pintaron mal, ¿no? Como que le falta otra mano, pero ¿qué hago? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué hago para ayudarte? ¿Cuándo venimos? Esa es la idea de lo que Pablo estaba diciendo. El versículo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, y tiene que ver no con palabras fuertes, sino que trátalo como un padre, pero no solamente, entendiendo una cosa, ¿no? Entendiendo el contexto. Cuando uno ve este capítulo, estamos hablando de personas que están quizá en pecado, y probablemente cuando hay alguien en pecado, lo primero que hacemos es que, ¡ay, pecado! No pudiste, ¡ay! Y empieza solamente el dedo, pero la idea de aquel que exhorta es ponerse al lado, buscar y ver cómo puedo ayudar, ¿no? Cayó en algo, pero ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Te puedo estar mandando un mensaje, te puedo estar haciendo esto, te puedo mandar un versículo bíblico, te puedo visitar, podemos hacer horas silenciosas juntos. Esa es la idea. Pablo estaba diciendo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, exhórtale, y no tiene que ver con esa idea de palabras duras, ásperas, que era lo que Pablo estaba diciendo. Esa palabra, lo original, tiene que ver no con esas palabras, con palabras ásperas. No le reprendas con palabras ásperas. Entonces, cuando uno va viendo esta parte de la responsabilidad de que tenemos nosotros en la iglesia con aquellas personas que quizá están en pecado o están pasando una situación difícil, tiene que ver con eso, y exhórtale. Pero ¿se acuerdan cómo decía? Con amor, no con palabras ásperas. Les cuento esto y continuamos, ¿no? Cuando nosotros recién nos convertimos, empezó mi mamá, mi hermano, varios, y mi hermana, según yo soy el segundo, mi hermana la que sigue la tercera. Mis papás siempre nos dejaron a nosotros hacer lo que nosotros queríamos, ¿no? Vivimos una vida donde nadie pedía permisos, salíamos, hacíamos lo que queríamos. Y cuando mis papás se convirtieron, empezaron a poner muchos principios en casa y empezar a decir, esto ya no se hace más, esto tampoco. Una de las cosas era cortarle todo a mi hermana. Mi hermana se puso tan rebelde que en la noche ella muchas veces, mi papá le decía que no salga y ella se escapaba cuando se dormía, saltaba el cancel y se iba y así. Era tan duro que a veces no la encontraban a las 3, 4 de la mañana y era todo el tiempo renegando a mi papá. Y el día mis papás se acercaron con un misionero, le dijeron, mira, tenemos este problema, no sabemos cómo tratarlo. Mi hermana era adolescente, entonces le dijo, pues empezamos a poner principios y siempre era de marcarle cosas, marcarle todo el tiempo. No hagas esto, no hagas aquello, esto no vas a ir allá, no. Y este misionero dijo, mira, a veces cuando estás en esa etapa donde todo es no, lo único que necesitas es mostrar amor. Y en la parte de la exhortación, Pablo entendía esta parte a los ancianos, repréndelos, pero lo que estaba diciendo, reprende con amor, pero buscando cómo también tú se partas en esa reprensión. Le estás marcando algo, pero cómo vas a ser parte. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Entonces comienza de alguna forma aquí el capítulo 5 con el versículo 1, empezando a decir, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, pero también va a mencionar a las más jóvenes como hermana. Ahora, hacer un paréntesis, ¿no? Anciano, acá en este pasaje, no tiene que ver con aquel que ejerce el ancianato, ¿no? Tiene que ver con alguien que tenía ya muchos años. Entonces, de alguna forma, quiero aclarar esa parte, ellos estaban marcando a alguien que era ya
grande de edad, ¿no? Cuando comienza diciendo a la más joven, yo recuerdo en un club bíblico allá en Buenos Aires, estábamos hablando sobre el liderazgo y todo el cuidado, ¿no? Y de acá, fíjate que el pasaje dice, y a la más joven como hermana, y le llamaron la atención a un líder. ¿Por qué? No, pues andábamos todos acá y él ahí estaba con una de las chicas del club bíblico abrazándola y todo, y le dice, ¿qué estás haciendo? Ah, no, es que se sentía mal y la estoy consolando. Dice, a la más joven trátala como hermana, pero no que la estés abrazando. Él estaba ahí, la tenía abrazando y ya se estaba aprovechando de la situación y de toda su posición, ¿no? Acá Pablo menciona esta parte y habla en cuanto a las más jóvenes, diciendo con el hecho de alguien menor, nueva, fresca. Esa es la idea de esa palabra joven, tiene que ver con alguien menor, nueva, joven, podría ser alguien nueva en la fe, entendiendo una cosa que era de pocos años, ¿no? Entonces, hablando en cuanto a eso, uno debe de ser cuidadoso. Nosotros en la parte de lo que es trabajo con jóvenes, una de las cuestiones que siempre tuve era, la esposa del pastor siempre decía, te marcaba, ¿no? Mira, con las chicas tiene que ser así, así, no como este chavo, ¿no? Que estaba aprovechando de que era el líder de jóvenes y la chica estaba bien triste y no, vete, pobrecita, y ahí aprovechándose de la situación, ¿no? Dice acá en el versículo 5, a las más jóvenes como hermanas, y esa idea de hermana tiene que ver como alguien con el mismo padre, la misma madre, el mismo padre, ¿no? Entonces, tratarla de esa forma, ¿no? Yo miro a una hermana y la miro con amor. Yo cuando veía a mi hermana que andaba con su novio, le sacaba patadas a todos los novios. O sea, la cuidaba como... Hoy le llaman a mi hermana y le dicen, oye, ¿cómo era tu hermano contigo cuando eras adolescente? Le preguntas a la esposa y me dice, ¿te acuerdas cuando me corriste? Me corrí todos los novios, ¿no? Y a mi hermana era tratarla como algo especial, ¿no? No permitía yo que alguien venga y le falte el respeto a mi hermana. Recuerdo a uno de los amigos que llegó ahí a visitarle y le estaba dando orden y lo saqué y mi hermana me odiaba. Pero bueno, la idea acá también en este pasaje tiene que ver con tener ese cuidado para con las masitas. Versículo 2 dice a las ancianas como madre, dando la misma referencia que en el versículo 1 donde menciona en cuanto a los ancianos, dice a la más anciana también, la misma idea, trátala de esa misma forma. A la gente anciana no vengas con palabras fuertes a querer exhortarla y a querer reprenderla por algo que hizo, sino trátala con amor y ve cómo puedes ser parte para la solución quizá de lo que está viviendo, ¿no? Entonces, luego vuelve a mencionar el versículo 2, dice, va a volver a mencionar a la jovencita, dice a las ancianas como madre y a la jovencita como hermana con todo furor, y eso tiene que ver con lo que decíamos hace rato, esa palabra furor tiene que ver con castidad, tiene que ver con ese cuidado, ¿no? Que tiene que ver con el alma, con lo que piensas, con lo que está en tu espíritu. Ahora, si nosotros nos vamos al contexto de la carta, Pablo está escribiéndole a Timoteo, siendo un líder en la iglesia, y cada una de estas responsabilidades iban directamente hacia el pastor de la iglesia. ¿Por qué? El pastor o anciano tiene que tener cierto cuidado para saber cómo conducirse delante de una señorita, delante de una anciana. Entiendo una cosa, Timoteo se consideraba que era ¿están despiertos? Joven. Era un joven. Entonces, a él le iba a tocar tratar ciertos temas que tenían que ver quizá una persona mayor. Más adelante va a decir, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, porque había gente, no solamente joven, sino gente anciana, sino gente de su edad, donde él tenía que de alguna forma saber cómo conducirse. Y Pablo va a tocar el tema de la más jovencita, porque dentro fíjate que la palabra pureza tiene que ver con esa idea de adentro, del espíritu, ¿no? De lo que viene dentro nuestro. El hombre, por más que le ponga su corbata y su lente, así como estoy bien bonito ahora, ya el Debbie me puso el lente acá, el hombre es hombre, y la mujer es mujer, y todo lo que tiene que ver con lo que siente y con lo que hace debe de tener cuidado. Por eso Pablo deja instrucciones para saber cómo conducirse y aún convencidos. Ahora, dentro de las iglesias es un peligro, y yo creo que muchos de los que estamos acá sabemos que el hecho del aconsejamiento y el hecho de lo que
lo que puedas hacer puede llevar un gran peligro, ¿no? Más adelante Pablo va a hablar en cuanto a las viudas más jóvenes, ¿no? Y vamos a mencionar esa parte, pero es interesante que uno debe tener ese cuidado, porque Pablo va a mencionar esta parte, ¿no? Y quizá la primera parte veíamos con relación a los que están quizá en pecado y cómo debía de conducirse, ¿no? Siendo de alguna forma no reprender fuerte, tener cuidado con la más jovencita, tener cuidado con las ancianas, pero ahora en el versículo 3 en adelante vas a comenzar viendo las responsabilidades con la viuda. Dentro de la iglesia, aun cuando uno ve la iglesia y toda la autonomía de la iglesia, vas a darte cuenta que la iglesia tiene que tener un orden en todos los sentidos, ¿no? El cuidado para con los jóvenes, el cuidado para con los niños, el cuidado para con los matrimonios, el cuidado para con cada uno, los ancianos, los que están enfermos. Y en medio de todo esto también está el cuidado para con las viudas. Porque Pablo, cuando comienza el versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando comienza con esa palabra honra, es dar respeto o cuidado. Y tiene que la idea esa de tratar con gracia y misericordia. Tratar con gracia y misericordia a estas personas porque criaron hijos también. Ahora, más adelante vamos a ir a un pasaje, vamos a tomar esta palabra que él usa, honra a la viuda, porque tiene que ver con una idea que se dio en Éxodo, y que puede tener de alguna forma una repercusión para tu futuro también. Pero fíjate, va a empezar mencionando, y menciona viuda, ¿no? Pero yo era lo que le decía hace rato, esa palabra viuda se divide en dos partes, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, o sea, no era solo, bueno, atiendan a la viuda, ¿no? Atiendan a la viuda, pero Pablo va a dejar bien específico toda esta parte. Aparentemente en la iglesia había mucha viuda, o quizá, quiero pensar eso, quiero especular, ¿no? En cuanto no estuve ahí para decirlo, ¿no? Pero bueno, quiero especular en cuanto a eso, quizá había mucha viuda y toca el tema ese. Dice, pero viudas con hijo o nieto, la responsabilidad es de la familia, no de la iglesia. Ahora, es interesante que a veces hay una viuda y la carga cae para la iglesia. Acá solamente tenemos, creo que una nada más, dos, la hermana Tere y... Ok, tenemos unas cuantas, pero fíjate que la responsabilidad a veces cae de la iglesia, ¿no? Pues que la iglesia se haga cargo de la viuda, ¿no? Pero acá fíjate que Pablo va a especificar y dice, pero si una viuda tiene hijo o nieta, aprenda esta primero a ser piadosa para con su propia... Perdón, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosa para con su propia familia. Y es la idea de eso, ¿no? La responsabilidad del cuidado de la viuda de su propia familia, no de la iglesia. No de la iglesia. Por eso acá aclara, en el versículo 4 aclara, y va a decir así, pero si tiene hijo o nieto, que ellos sean responsables. O sea, eso es lo que está diciendo. Aparentemente acá había una carga en la iglesia donde las viudas estaban siendo guiadas. En el versículo 9 más adelante va a mencionar, y luego lo vamos a mencionar, que había una lista. Así como nosotros hacemos hoy en día la lista de la canasta básica para ayudar a la gente, ¿no? Acá está la canasta y vamos viendo a quién les toca. Ahí en ese tiempo había también una lista de viudas a la que la iglesia ayudaba. Y de alguna forma llegaba esa ayuda económica para con ellas. Entonces, aparentemente había una sobrecarga, por eso de alguna forma Pablo va a tocar este tema. Dice, hijos o nietos, aprendan. Es interesante que él va a utilizar esta palabra que dice aprendan, averigüen, descubran, estudien a ser piadosos. Ahora, ¿se acuerdan qué significa la piedad? No tengan miedo de hablar, espero que no se me duerma. Alguien que me dé una definición de piedad. Sin miedo, no piensen. Está subiendo la arañita arriba y... ¿Alguna definición de piedad? Puede ser una expresión de amor a Dios. Una expresión de amor a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Cuidado. Ok. ¿Qué más? Hacer algo por amor viendo una necesidad. El hecho de ser piadoso
¿Qué definición me das el hecho de ser piadoso? ¿Ah? Hablen con propiedad, por favor. Sí. Ajá, compasivo, ¿qué más? Ajá. Ahora, cuando uno ve la parte de piedad, tiene que ver con respetar, sostener, respaldar. Y la idea acá de Pablo era no solamente decirle, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto, primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. La idea era, aprendan ustedes, investiguen, estudien la forma de cómo pueden ser de alguna forma responsable para con sus familias. Ahora, cuando uno se va a Éxodo capítulo 20, vamos a leer Éxodo capítulo 20, y esto nos va a dejar un poco más en claro todo esto. Éxodo capítulo 20, versículo 12. 20:12. Honra, ¿te acuerdas? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra y Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te da. Ahora, es interesante que este era un principio ya desde Éxodo, ¿no? Donde decía, honra a tu padre y a tu madre. Y lo que estaba dejando Pablo acá era esa idea, honra a tu padre y a tu madre. Y en este caso, honra a tus viudas, porque ellos eran padres y eran madres. Eran madres que habían enviudado. Y Pablo lo que estaba tratando de decir a través de esto era, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que se hagan responsables, honralos. Busca la forma de cómo honrar a tu padre y a tu madre, en este caso, porque es viuda. Pero era lo que estaba diciendo. Ahora, por eso le decía recién que hay dos tipos, ¿no?, de viuda. La viuda que tiene hijos, aquello que tiene las personas para poder ser responsable de su familia. Mi mamá es viuda, mi mamá está en Argentina. Al principio sí, le mandábamos cositas, pero es mi responsabilidad como hijo el de poder sostener a mi mamá. No es la responsabilidad de la iglesia. Yo sé que está en una iglesia donde la iglesia la sostiene espiritualmente, donde la sostiene quizá hasta económicamente en cierta manera, pero es mi responsabilidad como hijo el poder de alguna forma ser responsable para con ella. ¿Por qué? Porque es una promesa, es un mandato de parte de Dios. Eso nos va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Honra, Él le está dando opciones, está diciendo honra a tu padre y a tu madre. En este caso, acá tiene Jero a su mamá, y la responsabilidad no es de la iglesia. ¿Es de quién? De Jero, de Tere, ahora llegó su hermana, y la responsabilidad de ellos, ¿no? Y qué bueno, porque la palabra que Pablo utiliza acá es aprendan ellos, aprendan. Hacer de alguna forma esto, averiguar, a descubrir, a estudiar, a ser piadoso para con ella. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, vamos a continuar. Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Ahora, acá está la otra parte, la viuda que quedó sola, es una condición permanente. Eso es lo que está diciendo. Viuda tiene que ver, esa palabra sola tiene que ver con alguien que permanentemente ya quedó sola. Y es interesante lo que Pablo va a utilizar, lo que va a decir más adelante, porque Pablo no le va a decir, bueno, la viuda que está sola, o venga a la iglesia, la va a sostener. Fíjate, el versículo 5 dice más adelante, que quedó sola, espere en quién, en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahora, lo interesante acá es que Pablo le va a dejar a Timoteo esta instrucción diciéndole, la que quedó sola no le carga a la iglesia la responsabilidad, sino que dice, espere en quién, en Dios. Es decir, su esperanza puesta en quién, en Dios, no en la iglesia. No en la iglesia. Pablo estaba animando a las viudas no a buscar todas sus necesidades materiales quizá en la iglesia, sino a decir, descanse en Dios y clame, ore cada día y cada noche.
Era lo que Pablo estaba diciéndole, no le está dando la responsabilidad a la iglesia, sino que de alguna forma le está dando la pauta para qué, para que las viudas aprendan a someterse a quién, a Dios. Porque es fácil decir, bueno, ahora la iglesia se va a hacer responsable mío, pero si hoy no te dan, ¿qué va a pasar? No, la iglesia no se ocupa, pero acá Pablo le va a decirle, espere en Dios y sea diligente. Pero las que se entregan, más adelante va a hablar en cuanto a eso, ¿no? Las que se entregan a las pasiones, y acá tiene que ver con una problemática que vamos a tener que regresar quizá a los primeros pasajes, quizá al capítulo 4, donde al capítulo 1 también, porque acuérdense que acá había una problemática. La problemática era, se había infiltrado falsa doctrina. ¿Están despiertos? Sí. Falsa doctrina, ok. Capítulo 4 va a haber apostasía, va a haber falsos maestros. Dentro de esos falsos maestros, acordémonos nosotros que siempre que se levanta alguien que viene con una enseñanza diferente a la que la iglesia tiene, no solamente cae él, sino ¿qué pasa? Arrastra mucho, ¿no? Ahora, estas viudas más jóvenes eran un foco rojo para Pablo y Timoteo. ¿Por qué? Estas viudas eran el blanco fácil para los falsos maestros, para estos apóstatas que habían surgido en este tiempo. Entonces, fíjate que el versículo 6 dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Fíjate que cuando uno va estudiando la carta a Timoteo, vas a ir a los requisitos de los ancianos. Y va a decir, bueno, los ancianos, dice aquel que anhela obispado, buenas cosas desea, pero es necesario que el obispo sea, y empieza, ¿no? Ahora, ninguno de nosotros estamos exentos de todos los requisitos, ¿no? Ahora vas a ir a la viuda, y Pablo va mencionando a la viuda, va a decir de alguna forma así, que sean irreprensibles. Que sean irreprensibles. La palabra irreprensible, ¿qué es? Ajá, que no tenga de dónde agarrarse. Es la idea de la vasija que no tiene manija, ¿no? No tiene de dónde agarrarse. Ahora, esa es la idea de Pablo hablando en cuanto a ella. Más allá de que están las viudas que tienen hijos y tienen nietos que pueden ser responsables para con sus madres, también están las viudas que quedaron solas. Pero es interesante que él le va a decir que sean irreprensibles. Y bueno, uno continúa el versículo 7, le decía, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El versículo 8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Pero a partir del versículo 9, versículo 10, versículo 9 al versículo 10, vas a ver acá lo que podría estar de alguna forma, fíjate, como ciertas características, ¿no? Fíjate, el versículo 9 dice, sea puesta en la lista, era la lista que le mencionaba hace rato, y esta lista era para aquellas que tenían necesidad, venían, se anotaban, y yo creo que era una anotación, ¿no? Una anotación para las viudas, para una ayuda quizá económica. Pero fíjate que dice ahí, solo las viudas no menores a 60 años. Ahora, acá van las características, ¿no? La iglesia va a ayudar y va a estar ahí al frente, pero dice que sean no mayores de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahora, fíjate que va a ser una lista, Pablo ahí versículo 9, versículo 10, de aquella a la que se podía ayudar, ¿no? No solamente era la ayuda para, bueno, esta viuda, ¿no? Y en la lista estaba, bueno, Juanita, no viene nunca, pero ahí le ayudamos Juanita, ¿no? De alguna forma, Pablo iba a dejar en claro que ser irreprensible. Una mujer, ¿se acuerdan que cuando comienza el versículo 5, va a dar esa característica, que esperen en Dios? Que esperen en Dios, y ese esperar en Dios lleva a una mujer, ¿a qué? A ser una mujer piadosa, una mujer entregada. Ahora, quiero explicar algo, esto lo vi en un comentario, ¿no? En ese tiempo, las viudas hacían como un voto.
Las viudas hacían un voto donde ellas enviudaban y hacían un voto donde entregaban su vida al servicio a Dios, ¿no? Entregaban su vida donde ya ellas no se iban a casar, pero iban a estar dispuestas al servicio. Y quizá en medio de todo eso estaba toda esta lista, ¿no? Irreprensible, alguien que haya criado hijos, no solamente eso, que haya socorrido, no solamente eso, sino también que haya sido hospedadora, que esté involucrada, que esté entregada para con la obra. Entonces Pablo estaba dejando esto en claro. ¿Por qué? Porque había estos dos tipos de viudas, ¿no? Los que tenían hijos y también estaban esas viudas jóvenes que hicieron lo que quisieron, ¿no? Que decidieron seguir la corriente de todo y hacer lo que quisieron. Pero fíjate, acá Pablo va a dar de alguna forma estas características para aquellas viudas que iban a estar en esta lista y iban a ser ayudadas, y aquellas quizá había también mujeres viudas que estaban siguiendo todo esto, pero que tenían a sus hijos y a sus nietos y le estaba diciendo, carguen con su responsabilidad. Ellas van a continuar sirviendo, van a seguir, pero carguen con la responsabilidad, ¿no? De poder honrar a sus madres. Entonces, vamos a continuar. Fíjate que el versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitáis. ¿Por qué Pablo va a ser tan tajante con estas viudas más jóvenes? ¿Por qué Pablo va a ser tan tajante? Porque el versículo 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Ahora dice, ¿qué malo tiene de que se case? ¿Qué malo tiene que se case? Dice, no admitáis. Pablo va a ser directo y va a decir, no, viudas jóvenes no. ¿Pero por qué? Porque si ellas, o sea, pueden hacer toda la obra, no pueden ser hospedadoras, pueden ser esto, pueden hacer aquello. Dice el versículo ahí 11, dice, impulsada por sus deseos. Esta expresión incluye todo lo relacionado con la relación marital, ¿no? Que tiene que ver más que nada con las pasiones sexuales, que tiene que ver con ese deseo de una mujer hacia un hombre, ¿no? Y tiene que ver con cuando estaba viendo esta palabra casarse, yo decía, ¿qué malo tiene de que se quiera casar? ¿Ahora es pecado casarte? O sea, su marido murió. No es malo, pero acá la idea, en el original tiene que ver esa palabra casarse, tiene que ver con cualquier sexo matrimonial, tiene que ver con la idea de una elección al azar. Tiene que ver, lo que estaban haciendo estas jóvenes era un deseo de poder estar casadas nuevamente y tener sus relaciones, pero era algo al azar. No era algo pensado, era algo que querían y decían, no importaba con quién. ¿Se acuerdan que les decía que tendríamos que retroceder un poquito para con los falsos maestros? Uno de los que aprovechaba en esta situación en la que esas pasiones que ellas despertaban, las aprovechaban los falsos maestros. Y por eso que acá la expresión casarse tenía que ver casarse con quién. El deseo matrimonial, pero el deseo de matrimonio es la unión al azar, con cualquiera con el que se venía. Esa era la idea acá en este pasaje. Las mujeres jóvenes que estaban viudas estaban buscando al azar aún a estos falsos maestros para cumplir sus pasiones. Y por eso Pablo se va a tomar el tiempo para tomar casi 14 versículos, 13 versículos para tomar el tema de las viudas. Porque las viudas estaban siendo parte con esta falsa doctrina, por estos falsos maestros que estaban ahí y estas personas que apostataron de la fe. Ahora, versículo 12, dice el versículo 12, dice, incurrieron así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esta palabra, cuando la estudias, la palabra primera fe, dice, bueno, perdieron la salvación o qué. No, la primera fe tiene que ver con la idea que les dije hace rato, ¿no? Ellas cuando llegaba una viuda a la iglesia hacían un voto para con la iglesia de servicio. Y ese voto tenía que ver con esa idea de poder, no casamiento, estar dispuesta al servicio, ser irreprensible, tener ciertas características. Y lo que estaban haciendo al querer casarse era decir, seleccionar al azar a quien sea para tomar al matrimonio. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban rompiendo el voto que habían hecho para con la iglesia. Entonces Pablo por eso va a dejar bien en claro y va a decir
quebrantando su primera fe, quebrantando ese voto que habían hecho. Entonces, continuamos, versículo 13. Y también dice, aprenden a ser ociosas. Y acá va a dar la lista, ¿no? Pablo va a dar la lista de todo lo que hacían estas jóvenes. No solamente estaban pensando en casarse y en dejar ese voto que habían hecho para con la iglesia, sino que también dice eran ociosas, chismosas. Va a mencionar acá en el versículo 13 y el 14, va a decir así, también aprendan a ser ociosa, andando de casa en casa, y solamente ociosa, sino, dice, también chismosa, entremetiéndose y hablando lo que no deberían. Ahora, era lo que está, ese era el cuadro de la más jovencita, ¿no? No solamente eran ociosas, es decir, dejaban sus tareas, sino que también eran chismosas. Y es impresionante lo que dice, ¿no? Andaban de casa en casa, y yo me la imagino ahí tocando para decir, ¿sabes qué es, Juanito? Andó de chisme en chisme. No solamente ociosa, sino chismosa, sino dice andando de casa en casa y hablando lo que no debían hablar. Ahora, no estudié la palabra esa, hablando lo que no debían hablar, pero quiero pensar que tiene que ver con la misma idea de los falsos maestros, ¿no? Si ellos estaban buscando de alguna forma a estas personas, estos falsos maestros, y estaban buscando al azar con quién estar, no quiero de alguna forma especular acá y eso de hablar cosas que no debían, creo que tiene que ver con la misma enseñanza de estos falsos maestros, porque también va a decir que muchas se desviaron y fueron echadas a Satanás, ¿no? Entonces, de alguna forma toda esta conducta que estaba llevando las más jovencitas estaba haciendo de alguna forma un desorden. Por eso Pablo va a dejar de alguna forma claro esta parte de las viudas, ¿no? Las viudas jóvenes, las viudas que están solas, las que tienen hijos, y cuáles eran los requisitos. Y qué interesante, a mí me gusta, porque una viuda, siendo de alguna forma alguien que está dedicada para con la obra, y quizá uno dice, bueno, la viuda no va a venir a pintar, ¿no? Pero la viuda puede ser hospedadora, puede ser alguien que sostenga porque llama y habla y está orando, que se ve los mates. Bueno, allá en Argentina había varias viudas que nos cebaban mate y hacían mate muy rico, pero fíjate que el ministerio que puede tener una viuda puede ser realmente impresionante si ella cumple con el requisito. Dice el requisito que sea irreprensible, ¿no? Y qué lindo, bueno, a mí me gusta pensar también en la mamá de Jero, es una mujer entregada y de alguna forma podríamos decir irreprensible, que nuestras viudas sean así, ¿no? Continúa el versículo 14, el requerimiento de Pablo era ¿no? Dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no anden... que no den. Se me cruzó los ojos, Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. El versículo 15 dice, porque hay algunas se han apartado en pos de Satanás, y era lo que le decía recién. Yo creo que todo esto que venía Pablo hablando, de todo lo que estaban haciendo, y el hecho de desear casarse y estar con otros, tenía que ver con esos falsos maestros, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y termina el versículo 16 diciendo, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no sean gravosas a la iglesia. Es decir, yo creo que esta palabra gravosa tiene que ver con el hecho de la carga hacia la iglesia, que no sean cargas para la iglesia, porque aquellos que tienen hijos y tienen nietos, ¿qué le decía Pablo? De alguna forma quiero que ustedes sean responsables, es su responsabilidad. Pero el versículo 16 va a terminar diciendo también ahí que la mantengan y no sean gravosas a la iglesia. Dice ahí más adelante, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
fin de que haya para aquellas que en verdad están solas. En verdad están solas. Yo creo que había un desorden dentro de esta parte donde la viuda había comenzado a ser también parte de estos falsos maestros. Pero también estaban las viudas que realmente necesitaban y que de alguna forma cumplían con estas características. Si Pablo mencionaba las características de estas viudas, era porque realmente había viudas que cumplían estas características. Entonces Pablo va a dejar bien claro estas tres partes: viudas que tengan hijos, nietos y que puedan ser de alguna forma sostenidas por ellos; viudas jóvenes que andaban en desórdenes, pero también había viudas que de alguna forma estaban solas, completamente solas, y tenían necesidad. Y yo quiero quedarme con esta parte donde Pablo le va a decir a las viudas que están solas: dependan de Dios, métanse con Dios y ahí esperen en Él, no esperen en la iglesia. Pablo le va a decir: esperen en Dios, esperen en Dios. Entonces, esta problemática de las viudas iba a llevar de alguna forma a que estas mujeres, como dice el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Todo su ritmo de vida y todo su andar estaban de esa forma, ociosas, chismosas, hablando lo que no tenían que hablar, cuando podían de alguna forma ser irreprensibles, ser hospedadora, ser alguien que sostenga, ser alguien que esté al pendiente quizá. Pero de alguna forma Pablo iba a dejar esto en claro, no solamente la parte de la viuda, sino cómo debía de conducirse Timoteo para con aquellas personas que estaban en pecado, ¿no? Y creo que esto es un llamado de atención para nosotros, ¿no? Quizá en la iglesia ahora, tenemos 1 o 2 viuditas, pero que nosotros podamos aprender cómo conducirnos para con ellas, como líderes o autoridades, también a saber cómo conducirnos con las jovencitas, con los más grandes. Acá tenemos a Héctor, es el patriarca acá, y saber cómo conducirnos con él. Y qué lindo que es ver lo que Pablo va a expresar en cuanto a ellos, es decir, trátale con palabras no ásperas, no con palabras fuertes, exhórtale como un padre, ¿no? Y qué lindo puede acercarse y ser parte con él de lo que él vive, ¿no? Y aún de todo lo que viene, de lo que viene más adelante. Y creo que esta parte de la exhortación tiene que ver para con cada una de las personas, ¿no? El hecho de venir con palabras quizá tajantes a tratar a la gente te lleva de alguna forma a darte cuenta de una cosa. Mi hermana, cuando nosotros le decíamos no hagas esto, no hagas aquello, ¿qué creen que hacía? Lo hacía. Mi mamá le decía no vas a salir. Llegaba a las 11 de la noche, se dormían, se saltaba el cancel y se iba. Cuando empezamos a tratarla con amor, ella se sacó de onda y dijo: ¿qué les pasa? Y su mente empezó a cambiar y su forma de recibir lo que le decías era diferente, solamente porque cambió algo, la forma. Cambió la forma, la exhortación estaba. ¿Sabes qué? Malo esto, pero ¿cómo te puedo ayudar? Te puedo ayudar de esta forma, te puedo ayudar de esta. Ahora, es interesante que a través de la carta de Pablo nosotros podamos saber y tener esas instrucciones para saber cómo conducirnos delante de cualquier persona. Delante de una viuda, delante de un joven, un viejo, un anciano, lo que sea. Entonces, Pablo va a dejar esta instrucción y yo quiero esta mañana animarle a eso, ¿no? No solamente quedarnos con las instrucciones, sino hacerlas prácticas. Quizá no tenemos muchas viudas, pero el desafío para nuestras viudas es ser irreprensibles, ¿no? Y que ellas puedan ser una herramienta para la obra en el servicio de lo que ellos puedan, ¿no? Pero también para nosotros, en la parte de la exhortación, no solamente el pastor exhorta, ¿no? Cada uno de nosotros nos toca esa parte, pero darte cuenta de que esas palabras ásperas quizá pueden dañar. Quizá esas palabras donde te pones al lado y buscas cómo ayudarle, puede cambiar mucho, ¿no? Puede cambiar mucho. Entonces, acá estaba la problemática, pero como siempre Pablo va a dejar bien en claro cómo debía de conducirse para con gente con el pecado, pero también para con esta viuda. Yo siempre ruego a Dios que Dios nos ayude, ¿no? A ser sabio en cada situación, en cada momento, con cada persona, en cada palabra que sale de nuestra boca,
que no sea como espada de doble filo, ¿no? Que penetra y quiere partir en el alma, sino que podamos ser parte de lo que Dios pueda hacer en la vida de cada uno. Esta iglesia va creciendo y esta iglesia va a llegar mucha gente, y no solamente la responsabilidad es para con los pastores, porque cuando uno empieza a estudiar esta carta, empieza responsabilidades para con los ancianos, responsabilidades para con Néstor, responsabilidades, y cae sobre todo al liderazgo, ¿no? Pero la responsabilidad es para con todos. La responsabilidad de cómo tratar a una viuda, cómo tratar a una jovencita, cómo tratar a un anciano, es de todo, ¿no? Y yo quisiera que en esta mañana oremos para que el Señor nos use y podamos nosotros saber cómo conducirnos en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos porque siempre nos dejas en tu palabra claro, Señor Dios, lo que tú quieres, Señor, para con nosotros, lo que tú nos quieres enseñar para cómo conducirnos, Señor Dios, en tu casa. Y no solamente en tu casa, sino afuera, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia, en todas partes de donde estamos, Señor Dios, que nosotros podamos ser útiles, Señor, y aprender tus instrucciones, Señor Dios. Gracias por la vida de Pablo, gracias por tu iglesia, Señor Dios, donde tú nos ayudas, Señor Dios, a desarrollarnos, a aprender, Señor Dios, y que podamos ser parte en la vida de cada uno, Señor Dios, mostrando el amor que tú nos das, Señor. Te damos tanta gracia en Cristo Jesús. Amén.